Hola gente del Rincón Deportivo, bienvenidos a un nuevo episodio para el podcast que tenemos hoy. Tenemos un invitado muy especial, tenemos a Alberto Astudillo, periodista deportivo, que nos va a ayudar con una entrevista hoy, un poco dinámico, una charla más que una entrevista, y esperemos que nos pasemos genial. Y algunos ya lo conocerán de Teleamazonas, los fans de MasterChef también, ya Obviamente, lo pudieron seguro. ver por allá también. Así que nada, contentos de poder conversar del deporte, que creo que es lo que nos gusta a los que estamos en este episodio. Así que nada, bienvenido Alberto. Muchas gracias, muchachos. Les mando un abrazo desde acá, desde Deporte Total. Sí, el deporte nos mueve, el deporte cambia vidas, el deporte cambia naciones y creo que esa es la premisa fundamental para hacer lo que nosotros hacemos acá y lo que ustedes están empezando a hacer con muchas ganas y con ese ánimo que la juventud tiene que realmente nos complace mucho. Así que un placer estar con ustedes. Bueno, como nos gusta empezar siempre con nuestros invitados, sabiendo un poco cómo empezaron sus inicios, cómo se apasionaron en el deporte, en tu caso, cómo fue ese acercamiento con el deporte, qué deporte te gustaba de chico y después cómo decidiste tomar el camino del periodismo deportivo. Bueno, tengo que reconocer que lo del periodismo deportivo es una casualidad de mi vida, porque yo quería jugar fútbol, quería ciclear. En mis primeros deportes o mis primeros regalos de Navidad fueron patines, así que siempre estuve pegado a alguna actividad deportiva. Mi mamá jugaba mucho básquet por supuesto yo era parte de sus salidas a jugar básquet cuando ella era estudiante universitaria. Y claro, de pasarles la pelota, empecé a jugar con ellos y me gustaba todo en realidad. Pero el fútbol fue una pasión que la tuve hasta los 17 años. Jugué en las divisiones inferiores de Aucas, del Nacional. Precisamente este próximo fin de semana tendré un encuentro por el cumpleaños de Marcelo Vicente Cabezas, quien fue un gran jugador del equipo criollo y quien fue mi primer entrenador. Entonces, será un encuentro muy especial. Entonces, jugando en la selección de fútbol del colegio, yo tengo una lesión un poco gruesa, un poco grave, y para no dejar de acompañar al equipo en las instancias finales, estábamos jugando el pase a las semis. Yo propongo en el colegio hacer fotografía y hacer crónicas del fútbol, del partido. Por supuesto, el inspector en ese momento y mis profesores decían, lo que tú quieres es perder clases, que también era cierto, no puedo negarlo, Claro. pero sí quería estar con el equipo y era por esa camaradería que existe, esa creencia que tenemos que si nosotros faltamos, así no estemos en el equipo titular, el equipo no va a rendir igual, ¿no? No sé si en ese momento me agrandé un poco, pero yo creía eso. Entonces, creo que les molesté tanto que me dijeron, vea, vaya, ya, haga lo que usted quiera, pero tiene que igualarse. Y para no hacer muy largo el cuento, hicimos un chévere trabajo, porque creo que lo hicimos con tanta pasión en ese momento que las fotografías resultaron buenas. En un momento en que uno tenía que tomar una fotografía, revelarla, después escoger las mejores, escribimos una crónica y pusimos en el donde estaban todas las crónicas y lo que hacían en el colegio, ¿no? En ese tablerito que hay en la entrada de todos los cursos. Les gustó, se enganchaba mucha gente y entonces lo que empezó siendo un juego de hacer solo fútbol, después nos pedían que hagamos para el básquet, para el taekwondo, teníamos un equipo de taekwondo y empezaba en ese momento no siquiera torneos, sino presentaciones de cheerleaders. Y también empezamos a hacer crónicas de esa disciplina. Y bueno, después este juego terminó siendo un libro de deportes del colegio y un club de periodismo que existe todavía en la actualidad. Así que todo fue casualidad, porque salí del colegio y dije, esto es lo que me gusta, estoy pegado al deporte, me gusta y voy a ver qué estudio. Ni siquiera se me ocurría trabajar en televisión, hacer radio, escribir, no, quería estar cerca del deporte y aquí estamos. Exacto, estar cerca del deporte de otra manera, o sea, no tanto así ya haciendo deporte, pero también del otro Eso, lado. eso de lo de que nos agrandábamos en el colegio, esa sensación
por ejemplo, cuando era la selección del colegio, cuando te llamaba el Claro, entrenador y te hacía salir del salir de curso. clases, te sentías Messi yendo a recibir el Balón de Oro ahí. Exacto. Pero yo veo bastantes, Tal cual, exactamente. yo veo muchísimas coincidencias un poco con nosotros, más o menos con la historia que hemos formado. Sobre todo nos gusta mucho el deporte, nos gusta mucho fútbol. En este caso también pertenecimos a un equipo de acá, del Deportivo Cuenca, en las inferiores. Y como en tu caso, yo tuve una lesión que me hizo ya dejar totalmente el fútbol y al momento que quise regresar ya había caído la pandemia y todas las cosas. Obviamente no son tanto Ya excusas, habían caído los años. pero ya habían caído los años también, porque ahora hoy en día También. vemos jugadores de 15 años 16 ya. años, de 15 años que están debutando y que para esa época era algo imposible, la verdad. Claro, Obviamente no somos tan mayores, tenemos 20 años, pero, pero sí veo algunas coincidencias entre tus inicios y, y, ju- y, y mis y- anécdotas, y digamos. justo haciendo la comparación entre nosotros, al inicio, antes de empezar este podcast, habían esos miedos al, al hablar, esta voz medio temblorosa. ¿A ti qué fue lo que más te costó al empezar en esto? Lo que más cuesta es precisamente lo que tú dices, ¿no? El, entre comillas, de enfrentarse a los viejos periodistas. Todos pasamos esa transición de hablar con un periodista que tiene mucha más experiencia, que es más antiguo, que ni siquiera es de deportes. Y cuando yo empiezo a hacer esto, me toca hablar con muchos periodistas que hacen política, que hacen economía, que hacían otras cosas, y a veces te sacaban unas preguntas que uno se quedaba sin saber qué decir. Yo recuerdo que cuando me daba el paso Jorge Ortiz, que era una eminencia del periodismo aquí en el Ecuador, él me decía, y bueno, ¿y qué vas a tener en deportes? Y yo contento le decía, vamos a hablar de selección, de Fórmula 1, vamos a hablar de Juegos Olímpicos, si estuviéramos en este momento. Y él me decía, a propósito de Fórmula 1, ¿cómo ves la inversión de Ferrari en el cambio de la marca y los colores? Y yo me quedaba como, interesante inversión. O sea, me buscaba otras aristas del deporte. No me hablaba de cuál es el piloto más destacado, quién cree que va a ganar, sino que me decía el costo, el valor, el tema económico, cómo mueve. Me hubiera preguntado en este momento si estaríamos juntos, me hubiera dicho, cuántos millones crees que mueve la Fórmula 1 ahorita que está en Miami? Y vos ese dato casi nunca lo manejabas. Pero a partir de eso empecé a manejar otros datos, empecé a leer no solo la crónica deportiva, sino lo que estaba alrededor, que le gusta a mucha gente también. Pero ese es el tema, ¿no? El tratar de enfrentar, entre comillas, te insisto esto, a los periodistas más viejos que tienen otra metodología, que manejan otro discurso incluso, y esa es la parte más complicada, irse adaptando y además que esto no te genere ni temores ni miedos y que vayas haciendo tu propia estructura verbal, tu propia estructura de comunicación y que siempre sea atractivo para el televidente, el oyente y el que lee un diario, ¿no? Hoy diarios digitales porque ya el diario en papel en el que yo trabajaba ya prácticamente no existe. Ese es el temor seguramente, ¿no? El ir formándote, el ir generando una marca en tu comunicación deportiva. Pero después uno va asumiendo esos errores ya con un poco de gracia, ¿no? Te sonríes al recordar esto, que te equivocabas, el hecho de olvidarte un micrófono al subir a la platea, al set, porque estabas distraído y el jefe de piso te mete el micrófono casi que en pantalla y te toca repetir lo que decías. Todas esas cosas creo que es parte del aprendizaje, de ir metiéndose mucho más en esto que amamos, ¿no? Porque al final del día yo suelo preguntarme si escogí lo que realmente me hace feliz en la vida, ¿no? Y es así. Creo yo que los que hacemos periodismo deportivo somos unos privilegiados porque tenemos contacto con personajes que han superado expectativas, que han superado muchas cosas para llegar a un podio, para ser muy vistos, para ser visualizados muy fácilmente y además a veces puestos lupa para escabullirse en todos sus sentimientos, incluso. Entonces, el nosotros estar en contacto temprano, primordial con ellos, algo de ellos nos deja, ¿no? Sus creencias, sus enseñanzas, y a veces nos empapamos tanto que imitamos su disciplina, sus entrenamientos y queremos estar al mismo nivel
para mejorar lo que somos como personas y como profesionales. Así que de esos errores también se va aprendiendo. Exacto. Por ejemplo, nosotros hemos hablado igual con periodistas también experimentados ya y la verdad es que nos dejan muchísimas enseñanzas. Yo creo que más que cuando estamos en el día a día y siempre buscando noticias y nuevas cosas, yo creo que el hablar con periodistas ya experimentados sí te deja muchísimas enseñanzas de lo que no deberías hacer en el periodismo y lo que te viene. O sea, siempre como que ya te meten esa fichita de que mira lo que te va a venir y prepárate para esto. Y antes yo creo que era más complicado. Creo que ahora los periodistas jóvenes o los que van a ser ya profesionales en el futuro, tenemos la ventaja de que nacimos en la era de la tecnología, ¿no? Porque antes Sí, era ya la reputación que tenía el periodista ya establecida contra el Claro. nuevo periodista. En cambio, ahora nosotros ya sabemos, tampoco me quiero agrandar, pero sabemos ya más o menos cómo manejar todo acá, que el TikTok, que Instagram, que esto. Creo que esa es una exacto. ventaja que Yo, podemos yo, aprovechar. Sí, sí, yo siempre les digo a estudiantes, uno estudiaba pensando en trabajar en un medio de comunicación, en un medio tradicional, en una radio, pero ustedes nacen prácticamente con el micrófono bajo el brazo, porque en una red social puedes comunicar y si lo haces bien, seguramente que ese canal va a seguir creciendo y a veces empiezan a competir prácticamente con un canal que tiene historia, que tiene mucha programación. Entonces eso es lo interesante, ¿no? Que hay que aprovechar los recursos. A nosotros, en cambio, nos ha tocado acomodarnos. También empezamos a usar redes sociales, no nos sorprendemos, hacemos cosas, pero claro, creo que ustedes pueden explotar mucho más lo que tienen en recursos y que es interesante también porque también es sensible, porque también te puedes equivocar, porque también puedes generar un público adverso a lo que tú estás haciendo. Y esa parte es muy interesante. No queremos tener un público polémico, no queremos tener un público que esté siempre enfrentado, sino más bien un público que participe, que colabore, que cuando ustedes están hablando de un tema puedan aportar. Y eso es lo más rico, ¿no? Generar una comunidad de aporte, una comunidad de información y no una comunidad que esté en constante enfrentamiento porque no nos lleva a ningún sitio. Exacto. Y esto de hablando de los errores también, bueno, en nuestro caso, sí hemos tenido algunos. Uno de ellos fue no llevar los micrófonos a una entrevista. Hicimos un podcast en el estadio, o sea, ya eso ya fue la bomba. Les Y, va a seguir pasando. Que se nos exacto, apagó Les y va a no seguir, grabamos. a nosotros nos pasan, a nosotros todavía en las coberturas, a veces llegamos, armamos el stand donde vamos a la entrevista y el camarógrafo dice, no traje la tarjeta. claro. ¿Y cómo? O sea, ¿Y cómo 25 hacemos? años haciendo esto y te olvidas la tarjeta. Pasa, pasa. Entonces, a veces uno dice, hay que ser metódicos, ordenados con tus implementos de trabajo, pero en todo esto, que además estás pensando en la entrevista y de salir temprano y llegar y todo eso, te puede pasar. Así que, como les dije hace un Exacto. momento, son esas pequeñas cosas que hacen que el camino al final del día signifique algo y que te va formando seguramente de mejor manera para seguir siendo un buen profesional, siendo un gran comunicador. Pero habrá piedras en el camino también. Claro. Una de ellas, que ya fue la más reciente, eh, fuimos a una cobertura en donde estaba Jero Freisas, el famoso Jero Freisas, y no se prendió, no sé qué pasó, se dañó el audio por completo del video. Habíamos hecho era un TikTok que iba a tener muchísimas vistas, estaba seguro del contenido que habíamos sacado. Y no sé qué pasó, de la nada Traiciona el micro. traicionó el micrófono y se acabó todo. Ahí no pudimos hacer nada más que solo sacar fotos. Sí, toca improvisar, yo creo, en ese sentido. También Por está la supuesto. capacidad que se tiene, porque en vivo ya, que a ti que te ha tocado ya salir al aire en vivo es otra cosa, ¿no? ¿Cómo? Exacto. Muchas veces tienes planificado, estructurado absolutamente sin temor al error, pero pasa algo y te quedas en blanco y te toca improvisar. Y yo creo que ahí, por ejemplo, los periodistas deportivos que tenemos buen verso,
que estamos todo el día oyendo fútbol, viendo fútbol, escuchando de Fórmula 1, de tenis, que estamos ahorita en el Miami Open, que estamos previo a una clasificación de Juegos Olímpicos de nuestros velocistas en la posta, que estamos, todo esto que estamos oyendo, leyendo, entonces el rato que nos toca enfrentar a la cámara y se cayó el pronto, digamos, uno empieza a meter verso y empieza a hablar y hablar y hablar. Eso no les pasa a los de noticias, porque ellos usan prompter. Y si se les va el prompter, o sea, se quedan en blanco, en serio. Y normalmente lo que hace el productor ahí para salvar la situación es mandar un corte. Entonces, sí, hay una, creo que yo, que un valor agregado en el periodista deportivo que estamos todo el tiempo hablando, ¿no? Ustedes en el podcast, después en una radio, después al aire. Yo le digo al Alfonso y al Roberto, que son los más experimentados, por no decir los más viejos de Deporte Total, ellos pasan todo el día en la radio. Todo el rato que vienen a presentar una nota les falta tiempo realmente para presentar, porque han hablado tanto del tema y con tantos datos interesantes que a veces incluso la presentación es más interesante que la nota. Pero es esto, ¿no? Es que estamos todo el tiempo hablando, conversando, y ustedes más, porque ustedes en las redes sociales, en el podcast, tienen una fila de comentarios que contestar, entonces estás al Claro, todo día. el tiempo. A nosotros a veces ya nos frenan un poco. Y esto de ya salir en vivo y ya para televisión, para que te vea todo el Ecuador, ¿cómo fue no sé, ese primer programa en el que saliste en vivo? Muchos Creo que había nervios. una mezcla de sensaciones, de sentimientos, de mucha emoción, ansiedad también, mucha preparación previa además, que siempre hay, por supuesto, pero hay mucho más todavía. Eh, a mí creo que me ayudó mucho. Yo trabajé antes de Teleamazonas en Ecuavisa y fui el productor y fui quien le iba haciendo los textos al presentador y revisaba las notas para que el presentador tenga claro lo que iba a presentar. Entonces, cuando a mí me tocó venir acá y pasarme al frente, como que fue un poco más fácil. Pero claro, ya estar en el estudio, ya con toda la seriedad del momento, con los camarógrafos, el jefe de piso, sí tienes un sentimiento que yo digo que es importante, tengas 20 o tengas un año, porque esa sensación es responsabilidad ante los que están ahí trabajando y ante el televidente. Entonces sí fue una mezcla de sensaciones y seguramente que los primeros años salía del estudio y decía, me fue bien, no me equivoqué, porque estás pendiente de eso, ¿no? Pendiente del Claro. error, pendiente de decir las cosas bien, precisas, exactas. Después como que te vas aflojando un poco por la experiencia y quizá ante un error lo que haces es superar el error inmediatamente y no hacerlo más evidente, que es lo que nos pasa cuando empezamos, que nos trabamos y pedimos disculpas y ahí mismo queremos Mm. y nos tropezamos 2 veces más. Entonces, creo que todas esas cosas por experiencia se aprenden. Pero los primeros programas son así, ¿no? Lleno de buenas sensaciones, creo yo. Eh, el nervio propio de la primera vez y la emoción que creo yo que la clave de esto es que la emoción sea más que el nervio, que la sensación de hacerlo sea más que el temor a la cámara o al televidente o a los compañeros de ese momento. Eso que lo haces con ganas, ¿no? Como cuando vas a debutar en el fútbol, que tú Claro. eres un jugador que te ha escogido un técnico, que te escoge para una posición, que has entrenado. Entonces, el rato de saltar a la cancha, hacer lo que sabes, como te dicen los técnicos, ¿no? Hacer lo que sabe. Y entrar con ansiedad, sí, pero no con nervios, para que esto en vez de empujarte te trabe. Lo mismo pasa, creo yo, en todas las profesiones y aquí también, que estamos siempre vistos, ¿no? Siempre en una lupa. Y ahora, por ejemplo, en las redes sociales, si tú cometes un error, inmediatamente te corrigen y te mandan. Entonces hay que aceptar el error. Sí, tienes razón, me equivoqué. Gracias por el dato, lo voy a corregir en la siguiente nota o en el noticiero del día siguiente. Y tener eso en cuenta es importante, porque al día siguiente le dices, gracias a los muchachos porque me han corregido, dije esto y es esto de acá. Bueno, y la gente empieza a sentir empatía contigo, con tu trabajo y con tu forma de ser, que es importante, ¿no? Siempre tratar de ser lo más naturales posibles. Y creo que yo desde el primer programa fui así como soy, sin ponerme un poco más acartonado, ni mucho más violento, ni mucho más polémico, sino más bien invitar a la gente a que vea deportes y además, que si es la marca de Deporte Total, es incentivar a que haga deportes. Entonces creo que cuadramos bien entre el presentador y la marca y eso era fundamental.
Y hablando de la marca que vemos ahí de fondo, de Deporte Total, que es un programa que yo personalmente crecí viendo Totalmente. todos los días. Me acuerdo ahí bueno, yo comía donde mis abuelos y se ponían la tele y veía ahí todas las noticias de deporte y también me acordaba de cuando el fútbol era por señal abierta, que creo que Claro, esas épocas no van a volver, Sí. cuando salía el camión de la mitad de de la la mitad de la cancha y cancha. uno como niño decía, ¿cómo hacen eso? El camión de Exacto, Mavesa. Ese, justo, exacto, ese camión. como himno de Mavis. ¿Y viste cómo nos queda el recuerdo Claro, de fueron, las cosas de niño? sí, fueron lindas épocas porque ahí teníamos 8 equipos, los derechos tenía Teleamazonas y Deporte Total creó la marca Más Fútbol. Y eso fue un movimiento muy interesante porque empezamos a tener más partidos. El Olmedo fue campeón en la cancha de Teleamazonas. El Deportivo Cuenca fue campeón en la cancha de Teleamazonas. Rompió la hegemonía de los equipos de la Sierra de la Costa. El Deportivo Quito volvió a ser campeón en la cancha de Teleamazonas. Entonces Ganaron esa ahí. marca pegó muchísimo. En ese momento empezamos a hacer unos promos que no se hacían acá. Me acuerdo, teníamos una pugna sana, pero con mucho profesionalismo con Canal Uno, porque ellos decían que cuando tenían el fútbol, todos quieren ser como uno. Y nosotros pusimos menos palabras, más fútbol, Ah, más de lo que uno Claro. imagina. Entonces nos peleábamos y claro, queríamos que el campeón juegue en nuestra cancha, ¿no? Y si llegábamos a una final con uno de los equipos o con los dos equipos que éramos dueños de derecho, hacíamos toda una fiesta. Hicimos un promo con Hernán Barcos y Banguera cuando jugaba Barcelona Liga entre los dos y que decíamos que esto era más que un clásico. Pero esto generó que nos escriban correos electrónicos odiándonos mal porque ya sabemos que cuando decimos el clásico del astillero, clásico del Ecuador, no, se provoca cierto resentimiento y cierta pugna. Y decir que esto era más que un clásico, si en ese momento tendríamos la fuerza de las redes sociales, seguramente habríamos sido tendencia por todos los insultos y por todo lo que nos habrían dicho los hinchas del Barcelona y del Emelec. Pero fue una linda época, ¿no? Bien lo recuerdan ustedes, con mucha publicidad y generando muchas cosas alrededor del fútbol, que ahora lamentablemente por el tema de derechos ya no lo tenemos, ni siquiera podemos tener resúmenes y eso nos obliga a pensar en otras cosas, a quizá meternos en otros torneos, pero es parte de la evolución, ¿no? De seguir creciendo y que el fútbol ecuatoriano también crezca y con un buen pago, ojalá que se cumpla, ¿no? Porque eso también es un problema por ahora, pero fueron lindos años de más fútbol en Teleamazonas. Exacto. Bueno, hemos hablado un poco del pasado del periodismo deportivo, pero ¿cómo ves al futuro del periodismo deportivo? Yo le veo con mucha competencia, le veo que el periodismo deportivo se ha abierto muchísimos frentes y que cada vez debemos, los que seguimos en la disciplina, ustedes que vienen detrás, primero, con tanta competencia, no centrarse en un solo deporte, sino que abrir un abanico extenso de cosas, de disciplinas, de deportistas, como para no ser especialistas en una sola cosa y sí tocar todos los temas que puedas, que sean posibles, ¿no? Veo harta competencia, veo muchas posibilidades, ya no solo en los medios tradicionales, sino en plataformas, en redes sociales, en estos podcasts, en los canales privados que se van convirtiendo en medios de comunicación de mucho interés. Y sí, puedes tener un canal especializado, pero no cerrado, que eso es lo más bonito, ¿no? Ahora nosotros seguimos teniendo inconvenientes cuando nos toca hablar de un Tour de Francia, del Giro, que ya se viene, de la Vuelta a España, porque cada vez el público es más exquisito y más conocedor del tema, porque además ya practican mucho más. Después de lo de Richard, creo que se multiplicó la cantidad de ciclistas que hay en el país y que se meten tanto en la información, desde lo básico hasta lo más complicado, que uno como periodista debe también hacer lo mismo. Yo me acuerdo cuando llegaba la marca o la franquicia Ironman al Ecuador,
y yo hablaba con María Luz Arellano y me decía, necesito 500 triatletas para que la marca continúe en el país. Y en esa primera edición, donde yo también participé, hubo 1.600 triatletas. Entonces yo le decía, tú trajiste la marca, presentaste el proyecto e inmediatamente los que solo nadaban empezaron a ciclar y a correr. Los que solo ciclaban empezaron a nadar y a correr. Los que solo corrían empezaron a ciclar y nadar. Y los que hacíamos montaña también nos pusimos a entrenar para hacer un Ironman, porque está aquí la marca. Habíamos oído tan lejos en Estados Unidos, en España, y de pronto tener la marca, la franquicia acá de una disciplina tan complicada, todos quisimos participar. Y hoy el Ironman, tú preguntas cuántos triatletas hay o cuántos equipos de triatlón hay entrenando. Y solo en Quito hay como 60 clubes de entrenamiento. Entonces dices, eso es lo importante de que nosotros también nos metamos como periodistas y abramos un abanico, ¿no? Hoy el deporte aventura está creciendo increíblemente. Hay disciplinas que nos estamos olvidando como el box, como el básquet. Entonces incentivar un poco más. Y esa seguramente que es con todo esto que te digo, que estamos hoy viviendo en la disciplina del periodismo deportivo, le veo muy competitivo. Ustedes ya salen, si no es que entraron a la universidad con un micrófono, ya salen con un micrófono, una cámara y a trabajar. Nosotros nos tocaba esperar un poco a ver qué podíamos conseguir. Y creo que eso vuelve un mundo más competitivo y además les exige a ustedes, no sé si a nosotros, también a nosotros, pero más a ustedes, el ser muy creativos en cómo enfrentas y presentas una noticia, porque todos tenemos la misma noticia, pero la marca, lo que va a cambiar el gusto del televidente, del lector, del oyente, del que sigue un podcast, es cómo lo haces, cómo lo presentas, y ahí vas a ganar muchísimo más. Sí, está en la diferencia que puedas marcar, ¿no? Creo con respecto a los demás canales o medios o competencia, en este caso, que tengas. Y justo por eso, al pensar el nombre del podcast, no quisimos poner ningún nombre que sea dedicado solo a un deporte, porque nos gusta hablar de todos los deportes. Hemos tenido invitados también de otras disciplinas, Y sobre estuvo todo, más invitados de otras disciplinas que de fútbol. O sea, realmente hemos tenido, por ejemplo, Daniel Pintado, que es uno de los que va a ir justamente los a los olímpicos. Juegos Olímpicos, y ojalá que le vaya muy bien, igual si nos está escuchando, nos está viendo, Lista. que de verdad le vaya excelente, pero hemos tenido más invitados de otras disciplinas que del mismo fútbol. Entonces, justo esa era la idea del proyecto, no enfocarnos en solo fútbol, porque es el deporte rey y el deporte en el que ¿Qué más más vende? gente ve y vende, pero sí mostrar otras disciplinas que también están en crecimiento. Sí, total. Creo Totalmente. que Y esa es, por ejemplo, la misión de Deporte Total, es tener todas las disciplinas y todos los protagonistas y trabajar en eso, ¿no? Y además, no solo informar, sino incentivar, que creo que hoy es lo más importante, ¿no? En una sociedad que está lamentablemente plagada por violencia, por corrupción, el tema deportivo, el tema de involucrarnos en un equipo deportivo, cualquiera que sea la disciplina, puede cambiar la vida de un barrio, de una ciudad, de la provincia, del país. Entonces, con mayor responsabilidad nosotros que estamos comunicando, también comunicar, pero incentivar y ser parte también de este movimiento. y justo hablando de los Juegos Olímpicos, ¿qué evento que te ha tocado cubrir te impactó, fue el que más te impactó o el que vas a llevar el recuerdo para siempre? Ha habido muchísimos, sí, muchísimos eventos que me he quedado absolutamente enamorado, si se puede decir, de lo sucedido, de lo vivido. Creo que estar en un mundial de fútbol fue una aventura realmente alucinante, ¿no? Por todo lo que tienes que hacer, por todo lo que gira a tu alrededor y por todo lo que tienes que trabajar. Además, yo estuve en el Mundial de Alemania y justo hoy que recordaban lo de David Beckham, decía, yo estuve en ese partido y fue una locura, ¿no? La locura del Mundial es eh, lo que vemos en pantalla no se acerca en lo más mínimo a lo que vives como hincha, como periodista. Me imagino cómo será como jugador, como parte de una selección, pero también estar en eventos panamericanos, en Juegos Bolivarianos, en Juegos Olímpicos, es
es lo que hacemos en el día a día, pero multiplicado por 500. Es a una velocidad impresionante todo lo que tienes que hacer, todo lo que tienes que trabajar, que elaborar, que enviar al canal, en mi caso, que es una locura. O sea, y a veces son eventos muy pequeños que tú dices, este es un evento pequeño, 3 días y listo, ¿no? Pero igual te llenan de una adrenalina espectacular. Creo yo que lo único que me ha faltado hacer por cobertura o por afición es estar en un gran premio de Fórmula 1, que me imagino solo de hablarlo, de ir dibujando el proyecto para cuándo quiero estar, ya me emociona. Tuve la posibilidad de estar en un partido de la NBA hace un par de años y es una locura, ¿no? Es el deporte que todos los países quisiéramos tener, no solo centrados en el evento deportivo como tal, sino en todo el show, del antes, del durante y el después del evento, que generas que un coliseo esté absolutamente lleno y en las afueras tengas otra fiesta. Entonces digo, eso es lo que uno debería generar. Entonces, hay eventos y eventos. Yo me acuerdo de mis primeras salidas, estuve en un Panamericano de downhill, de ciclismo de descenso, y fue una locura porque fuimos a hacer el recorrido de la pista y yo decía, yo esto ni caminando bajo. Y ellos bajaban en bicicleta. Y en ese momento Mario Jarrín, que es uno de los mejores representantes ecuatorianos, me dice, voy a hacer una prueba para que me grabes y hacer el último salto. Un salto impresionante, o sea, absolutamente impresionante Enorme. que no haría Mortal. yo ese salto ni en bici, ni en moto, ni en carro. Y lo hizo para que nosotros le grabemos y fue un salto espectacular. Me quedé sorprendido. Y cuando vino un chileno Rojas, eh, el salto no era de distancia, el salto más bien era de altura. Pero si Mario Jarrín lo hizo espectacular, el chileno Rojas lo hizo 3 veces más espectacular y llegó mucho más lejos. Y uno dice, estos tipos son extraterrestres, son, claro, entonces empiezas a entender el nivel que llegan y en un evento que era más bien muy pequeñito. Entonces uno dice, si en este evento, que fue en Baños además, tan pequeñito, creo que habían 20 corredores, cuando vas a un mundial con 250 corredores o cuando vas a Juegos Olímpicos, es una adrenalina que no alcanza en el cuerpo a sentirse porque ni siquiera descansas, ¿no? Entonces, todos los eventos tienen algo que te llenan, por más pequeños que sean o más grandes que hayan sido. Yo me quedo en la memoria con varios y te insisto, puede ser el de Baños o puede ser en Alemania o puede ser en Juegos Olímpicos, pero todos te transforman de alguna manera. Todos los eventos tienen algo nuevo. Siempre que hay un mundial, hay algo nuevo. Pasa a algunas selecciones la revelación o lo que sea. Pero yo creo que todos los eventos tienen esa mística que a cualquiera que vayas, si es que, por ejemplo, pagas tu entrada, siempre va a ser bien Vale la remunerado. pena. Va a valer la pena por completo cualquier deporte. En este caso, a mí me gustaría, obviamente, irme a la gran mayoría de deportes. Me gusta también mucho los deportes extremos, como es el motocross, el downhill, justamente como me decías, un mundial de downhill, un MXGP de motocross sería realmente increíble también. Y hay también los eventos ya tradicionales que manejan millones de personas, que son los mundiales, mundiales de fútbol, en el que realmente debe ser un sueño y realmente te admiro por haber ido a un mundial. Linda Próxima. experiencia. Próximo evento que tenemos que ir, un mundial de fútbol. Y bueno, hablábamos de eventos, pero como hablabas de Mario Jarrín, de algunos personajes que te han tocado compartir con ellos, tal vez alguno que te haya marcado un poquito más, que hayas entrevistado, hayas hablado, hayas visto, o simplemente te pasó por el lado y ya. Sea ecuatoriano Ajá. o extranjero. Yo tengo, creo que las dos mejores entrevistas que las guardo muchísimo, con cariño, además, por lo que aprendí como periodista y como persona. Es una con Jefferson Pérez antes de un programa especial que íbamos a hacer sobre su hazaña olímpica, una entrevista muy rica, eh, previo a la entrevista que íbamos a pasar al aire porque hablamos mucho del tema personal, mucho de su vida de niño, y él me dio un par de pautas como para la vida, no solamente como profesional. Entonces eso me llegó muchísimo.
Y otra entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a Carla Willock, ella es montañista y hoy conferencista mexicana. A mí me gusta mucho la montaña y en algún momento yo le escribí por Instagram a ella diciéndole que había hecho el Aconcagua y que si ella había estado en el Aconcagua alguna vez. Me dijo que no y que le gustaría, ella ya estuvo en el Everest, que es el sueño de todos los montañistas. Entonces le dije que quería hacer una entrevista y aceptó, le hicimos una entrevista, le invité al Ecuador, vino al Ecuador, conoció el Cotopaxi, no le alcanzó mucho tiempo para irse al Chimborazo, pero me dijo, tenemos una montaña pendiente, ojalá la hagamos juntos. La entrevista con ella también fue muy enriquecedora en lo humano y en lo profesional. Entonces creo que esas dos entrevistas han marcado lo que he hecho a lo largo de mi carrera periodística. Y el Jefferson justo estuvo acá en Sí, episodios pasados y la verdad que él justamente se sentó acá, estuvimos hablando aquí, de verdad es que Jefferson tiene una historia, digamos que muy triste, pero a la como vez final con feliz. un final muy feliz y que realmente es una historia de superación que realmente muy pocas personas tienen esos, ese coraje, digamos así, para no decir otra palabra que no tienen algunos otros deportistas y la verdad es que la historia de Jefferson es muy Impactante. difícil, muy impactante, pero realmente para nosotros también, de los invitados que hemos tenido, Jefferson sin duda alguna es uno de los que más nos ha impactado por el mensaje que tiene, como tú dices. Ya Creo que llega entrando, mucho, ¿no? sí, y siendo cuencano, más Ajá, todavía más exacto. nos pega o nos impacta, pero esperamos tener a varios invitados más que nos cuenten estas anécdotas. Y hablabas antes de que te faltaba ir a un Grand Prix de la Fórmula Uno, que también es algo que tenemos en mente nosotros. Claro, Y justo ayer, si no estoy mal, se cumplían 30 30 años años. del fallecimiento Sí. de una de las leyendas de este deporte, como lo fue a Ayrton Senna. Nosotros no lo Sí. llegamos a disfrutar mucho, eh, casi nada, diríamos, Nada, en nada realidad. en realidad, pero tú que estuviste justo en esas épocas doradas, ¿qué recuerdo te llevas o tienes de él? Bueno, en esa época, cuando él fallece, yo estaba empezando en el tema del periodismo deportivo y claro, al ser un personaje tricampeón mundial de Fórmula Uno, ese fin de semana precisamente es declarado el más triste de la disciplina deportiva porque el domingo muere él, pero el día anterior muere Roland Ratzenberger, que es un austriaco que además debutaba, estaba conociendo la Fórmula Uno, había iniciado muy tarde, digamos, a correr en karting a los 17 años, cuando ya como Michael Schumacher empezaban a los 8 años, como el mismo Ayrton Senna. Entonces muere él el sábado y el único piloto que llega al sitio del accidente es Ayrton Senna a ver qué pasaba, a hablar con el médico, uno de los médicos clásicos que tenía la Fórmula Uno y un poco como que mostraba preocupación, porque además del viernes en los ensayos libres Rubens Barrichello había chocado, se había fracturado y no iba a correr el domingo. Entonces fue un fin de semana bastante extraño y algunas crónicas incluso de la fecha hablan de que Ayrton Senna a su novia le dice que él tiene una premonición, que él cree que este va a ser su último gran premio. Entonces uno dice, cuando saltó la nota, que además estábamos en elecciones, me acuerdo, y en medio de la información electoral, política, salta esta información de última hora y empezar a hablar del brasileño y de lo que en Sao Paulo fue una verdadera locura. Creo que todo eso va marcando nuestra vida profesional también, ¿no? Porque estamos, como les dije hace un momento, estamos tan pegados, tan de cerca a, a estos deportistas, algunos mucho más, por supuesto, algunos conversando frente a frente, algunos siguiendo su vida, su día a día, que también nos pega como comunicadores y nos da tristeza y lo lamentamos y eso también te genera que tu gusto por la disciplina, que sientas que necesitas estar más cercano, ¿no? A leer un poco más, a informarte más, a ser parte
seguramente comunidad mucho más pequeña que el fútbol, pero que también merece esta información. Sí, le vi también pocas veces porque en ese momento lo que más se hablaba es de fútbol. Hoy tenemos un abanico más amplio, pero la muerte sí creo que generó esa conmoción propia, ¿no? Cuando muere un deportista, además que uno piensa a ellos no les pasa, ¿no? Que ellos no llegan a estos momentos tristes. Y fue lamentable, ¿no? Y como les digo, ese fin de semana el más triste de la Fórmula 1. Ayer lo recordábamos un poco aquí en el canal porque teníamos imágenes de todo lo que hizo Ayrton Senna como piloto, como persona. Él decía que era más fácil estar en la pista que en la vida y así le pagó la Fórmula 1. Entonces, todo esto llega, ¿no? Todo esto pesa, todo esto es parte de tu camino. A veces nos toca dar este tipo de informaciones tristes. A mí me tocó dar la información del Chucho Benítez casi que de primera mano porque me escribe, yo estaba al aire y me escribe Chalá, su suegro, a contarme y además me manda un mensaje que me dice falleció el Chucho. Y yo al aire no puedo corroborar, no puedo preguntar, me quedo cuando mandé la nota le dije al productor, llama a alguien para confirmar esta noticia, llama al Nacional a ver si es que alguien sabe algo más. Y claro, fue al despedir el noticiero que tengo una triste noticia que estamos confirmando si esto está sucediendo sobre el Chucho Benítez. Y fue un golpazo, ¿no? Porque es feo dar este tipo de noticias, no te sientes cómodo, uno más se siente afín con las noticias de medallas, de logros, de campeonatos, de todo esto, pero el rato que te toca informar de esto, es un peso extra, ¿no? Que es como que tú también sientes y es complicado, pero es parte de nuestro trabajo, de nuestro día a día y de soñar también de en algún momento, como dices tú, de estar ahí, de ser protagonista en primera línea de un evento de semejante magnitud. Totalmente son hechos que impactan. Yo me Sí. acuerdo que lo del Chucho también fue algo que al país le pegó durísimo. Yo ese momento estaba, creo que en una academia de fútbol, algo así, yéndome y escuché, me tocó escuchar por la radio esa noticia y, y hasta Pero, los más chicos lo bueno, comentaban. yo me acuerdo que había llegado la noticia acá en la mañana, muy Ajá, temprano en la mañana. Así es. Me acuerdo que yo me estaba yendo, creo que en la buseta del colegio, y no me creía, porque realmente el Chucho era una insignia de la selección ecuatoriana. Obviamente lo sigue siendo. y en México En esa también. época, de verdad es que era impresionante lo que formó en México, como tú decías. Para mí, de los mejores jugadores que ha tenido la selección ecuatoriana y que la noticia obviamente nos impactó totalmente a todo el Ecuador. Pero como dices, son noticias que también a veces nos toca dar, Sí. toca exponer, pero son gajes del oficio, como se diría. Y pasando ya un poquito, un tema más alegre, por decirlo así. Ya se vienen los Juegos Olímpicos, se viene una Copa América para la selección. ¿Cómo nos ves? ¿Cómo ves a la delegación ecuatoriana y también a la selección en la Copa América? ¿En cuál de los dos crees que nos va a ir mejor? Bueno, los dos, ¿O en los en su dos? defecto, Quisiera decir de corazón en los dos y claro. ponernos emocionados todos y como dicen algunos, vender un poquito de humo que nunca está mal, pero es complicado, ¿no? Creo que si hablamos de Juegos Olímpicos, considero que la marcha, considero que la halterofilia, tenemos muy buena posibilidad de medallas. No sé cuándo definen el cupo en el ciclismo, si va Richard, si va Narváez. Creo yo que con lo que ganó últimamente Richard pudo haber ganado un poquito más de espacio para que se decida la federación por él. Eh, pero igual, cualquiera de los dos le veo complicado. Quisiera que Alfredo también en el BMX gane ya esa medalla que tanto ha buscado, pero me parece que todavía nos hace falta mucho porque ya nos ponemos a revisar marcas, nos ponemos a revisar de todos los clasificados, quiénes están cerca y nos queda solo la marcha, que estamos en top 10 top 15
habría que pelear muchísimo también para llegar. En la halterofilia estamos metidos en un top 5 donde podemos conseguir una medalla, está mucho más cercano. El BMX está lejos, el ciclismo está lejos, pero son disciplinas en las que uno piensa que el nivel que van presentando hacia arriba puede lograr una medalla. Eso en cuanto a los Juegos Olímpicos. Ahora, en la Copa América es un evento que no es realmente para nosotros, le vemos muy lejano, le vemos como un tema imposible incluso de llegar a imitar lo que hicimos ya en la Copa América del 93 que se jugó en el Ecuador. Tenemos buen equipo, hay buenos jugadores, no estoy muy complacido con nuestro técnico, pero eso es cuestión de gustos. La verdad es que creo yo que todo técnico tiene cualidades y tiene defectos como todas las personas, como todos los jugadores, si se quiere. Eh, a mí no me gusta especialmente, pero creo yo, con lo que he visto hasta el momento, con lo que ha presentado hasta el momento, primero tengo una premisa, que no tenemos todavía un equipo consolidado, que no tiene un equipo dibujado con lo que él cree que puede hacer como técnico y como equipo. Y creo yo que hay jugadores que todavía no asumen la responsabilidad de ser líderes de la selección. Y ese es seguramente los dos puntos en contra que tenemos. De ahí el grupo, creo yo que es un grupo peleable, peleable. El evento no es el peleable, el evento no sé si le tenemos recelo, temor, no le Justo. tenemos cariño a la Copa América, no sé. Entonces, siempre me cuestiono un poco sobre lo que nos puede llegar a pasar en la Copa América. Confío en que lo que resta hasta la Copa América, que ya no es mucho, eh, Don Félix pueda, pueda consolidar un 11 y pueda tener unos tres variantes que tengan la capacidad de un equipo que vaya a pelear. Es lo que considero yo. No me quiero hacer ilusiones mucho más allá de eso, eh, pero el deporte, especialmente el fútbol, el que no tiene esas marcas que te alejan de un podio, de un título, creo que en el fútbol uno puede jugar un poco más con circunstancias, con momentos, y ojalá lleguemos de un momento eh, fenomenal, de buen ritmo, de consolidación, especialmente esta palabra es importante porque a veces hay equipos buenos que tenemos, pero que no consolidan, ¿no? El trabajo en conjunto y eso es lo que al final del día les puede ir limitando contra equipos que sin tener estrellas tengan un equipo consolidado, que el trabajo colectivo sea fundamental y puedan marcar diferencia. Así que creo yo que apostamos por un par de medallas, yo me atrevo a decir unas 3, 4 medallas y que en la Copa América todavía no tengo buenas sensaciones, ojalá me equivoque y ojalá los muchachos me digan, vos no sabes nada de fútbol, me tapen la boca y lleguen a cuartos, a semis, no sé. Yo creo que la mejor, yo creo que a ver, hubiera sido mejor ir a la Copa América con la selección en el momento que estuvo, del momento de Qatar. Yo creo que esa selección era un poco más preparada. Obviamente hemos tenido algunas selecciones superiores para mi gusto, la del 2006 es la mejor, pero en este caso, para esa Copa América, para esta Copa América, me hubiera gustado que se sienta esa hermandad entre jugadores que realmente por las polémicas que hemos tenido actualmente no se ve tanto así. No se ve un equipo como, hay que tomar de ejemplo a Argentina, la campeona del mundo, que se van a comer todos juntos, que van a tales lugares juntos, a tal, a tal, a tal, a todos los lugares juntos, pero que tienen esa disciplina como equipo y hermandad más que un equipo que les llevan bastante lejos. Claro, hay justo este tema, hay mucha gente que dice que nos falla al deportista ecuatoriano, en cierto, bueno, entrando más al fútbol, que le falla un poco el tema de la mentalidad, pero yo creo que es algo que bueno, en los últimos días hemos tenido ya la noticia que todos sabemos, pero yo creo que esto también ha ido cambiando. La mentalidad del deportista ecuatoriano creo que se ha ido evolucionando para Sí. bien en la mayoría de los casos. Obviamente hay Sí, sí. casos y casos, pero tú sí has notado también esta evolución en la mentalidad del deportista ecuatoriano. Totalmente. Creo que
poco a poco hemos ido aprendiendo lo que hay que hacer para enfrentar ya eventos magnos, ¿no? Yo creo que con lo que de Jefferson tocó la puerta, abrió la puerta y nos enseñó el camino de preparación física, de preparación humana, de preparación mental. Ya contamos con psicólogos, no como quisiéramos, por supuesto, no somos una delegación que llega a Juegos Olímpicos con mentores, con psicólogos, con deportólogos. O sea, obviamente nuestro deporte es el reflejo de lo que vivimos como sociedad, ¿no? Los presupuestos reducidos para deportistas. Entonces, todo eso se refleja, pero hemos evolucionado y como te digo, yo creo que Jefferson Pérez golpeó la puerta, abrió la puerta y dijo, muchachos deportistas, por acá es. Y después aparecieron otros deportistas que fueron haciendo que el deporte crezca y que ya no se lo vea. En mis tiempos el deporte no era bien visto. Si yo decía a mis abuelos que quería jugar fútbol, me decían, vago no vas a ser, tienes que estudiar. Entonces, uno cuando ahora les ve a los futbolistas, dice, lo que menos son vagos, porque tienen entrenamientos de 2, 3 jornadas, sus viajes, su responsabilidad, todo este tema eh, hace que esa palabra ya sea muy, muy lejana, pero eso creíamos nosotros, ¿no? Como los músicos también, el arte y el deporte siempre han sido en el Ecuador no bien vistos, no bien remunerados, no bien tratados. Entonces, vamos cambiando, pero falta todavía mucho más, pero ha habido evolución. Los equipos ya hemos ganado copas, ¿no? Lo de Liga, lo de Independiente. Ojalá más equipos se sumen, ojalá más equipos lleguen. Lo de Barcelona con sus dos finales de Libertadores también, como Jefferson, golpearon la puerta y dijeron, esto es lo que hay que hacer para llegar y van dibujando el camino que todos queremos, con las medallas olímpicas, con los torneos internacionales, con nuestros montañistas, como siempre yo defiendo al montañismo porque me encanta. Hemos llegado al Everest sin oxígeno, con oxígeno. Ya tenemos ecuatorianos que guían en el Everest, que son guías del primer mundo en el tema de montañismo y seguramente los primeros montañistas, Iván Vallejo cuando llegó, él quería un proyecto propio por Ecuador y lo logró, pero no pensaba en lo que ahora piensan los montañistas más jóvenes, ¿no? Tenemos el montañista más joven en llegar a la cima del Everest sin oxígeno, que es el Topo Mena, Esteban Mena, que él está abriendo nuevas rutas. Entonces es una locura. Acá, puertas adentro, no lo conocemos, pero en el mundo, cuando uno dice Esteban el Topo Mena, todo el mundo sabe que es ecuatoriano y todos creen que su primera montaña fue el Chimborazo, aunque fue el Corazón, es una Claro. montaña chiquita aquí en Machachi. Entonces, ha cambiado la mentalidad. Ya, yo creo que cuando mi abuelo me decía, no pienses en la canoa, piensa en un transatlántico y cuando tengas la canoa te vas a sentir feliz porque es el primer paso. Entonces uno va viendo que los jugadores ya no, cuando tú hablas con un muchacho de selección de colegio, no te dicen quiero jugar en el Nacional, en el Barcelona, te dicen quiero jugar en el Real Madrid, en el Chelsea, quiero ser como el Moy, quiero ser como Antonio, que se fue al Manchester Claro. United a ser capitán. Entonces ya te abren el abanico mucho más amplio y eso es importante. Entonces sí cambió la mentalidad y ojalá, esta parte es fundamental que nosotros, los ciudadanos, los periodistas, también igualemos lo que han hecho los deportistas, porque solo ahí podemos caminar a la par. Exacto. Y tocábamos el tema de la selección, ya para pasar a la siguiente sección que tenemos. Tocábamos, pero el tema de la selección, que también le hicimos esta pregunta cuando pudimos conversar con Luis Fernando Saritama, y le preguntamos sobre si, bueno, él jugó, él estuvo incluso en Él la estuvo en la selección, selección. y le preguntábamos si esta generación de jugadores, que yo creo que ha sido la vez que, la generación que más jugadores hemos tenido en Europa, ¿crees que es la mejor generación o todavía no? Bueno, por resultados obviamente ha sido la de 2006, pero ¿crees que por talento es ya superior a esa generación? Podríamos decir que es la mejor hasta este momento. No por resultados, como bien indicas, llegamos en el 2006 a jugar octavos de final con Inglaterra. Esa es la mejor selección, la de Luis Fernando Suárez, eh, con buenos jugadores. Ahí Luis Antonio Valencia fue revelación, estuvo candidato a ser el mejor joven del Mundial. Pero hoy tenemos más jugadores con más jerarquía, con más recorrido que esa selección. ¿Qué le falta? Por supuesto, le falta lo que debería ser
la regla esencial, los números, ¿no? Números, títulos, partidos, goles, como tú quieras medirlo. Tenemos buen equipo y ojalá este equipo sea el que cambie esta estructura y lo que ha conseguido. Hay buenos elementos individuales. Lo que falta es que esto se vuelva colectivo y solo tengamos una dirección hacia el frente, hacia ganar, hacia la clasificación o como se quiera ver. Y ahí sí diremos, esta es la mejor selección. Hay material, hay material. Creo que estos jóvenes que hoy tenemos en la selección, como te dije, ya piensan distinto, piensan diferente. Kendry Páez, más allá de que se equivoque como adolescente, como joven, Ujú. que tenga malas compañías, lo que sea, que es un tema muy aparte del deporte, yo creo que lo de Kendry ya piensa distinto a lo que cualquier muchacho de su edad está pensando en este momento. O sea, está centrado en otra cosa, quizá para bien o quizá para mal, pero tenemos jugadores que están rozando el mejor fútbol del mundo y que si eso pueden compartirlo, si eso pueden entregarlo al resto de sus compañeros en su equipo o en su selección, creo que vamos a hablar de una selección, de otra selección histórica, con muchos y mejores resultados. Creo que ahí lo que decía Carla Willow, la montañista mexicana, el éxito que se comparte se multiplica, creo que queda perfecto, ¿no? Cuando Moisés, cuando Kendry, cuando Ener Valencia, incluso que espero vuelva a nivel, y cuando otros jugadores que están afuera, que están jugando Europa League, que están jugando Conference League, que el Piero, por ejemplo, pueda compartir lo que ha aprendido en un equipo invicto, que está haciendo historia, lo que ha dicho su técnico, sin contrarrestar o oponerse a lo que dice el técnico de su selección, pueda compartir, creo que vamos a tener un equipo histórico. Esperemos que así sea y bueno, ahora creo que pasamos ya a la sección que tenemos acá, que es como un ping pong, que está ahora Ujú. Es de un ping moda, pong. pero nosotros le llamamos preguntas rápidas, respuestas cortas. Exacto. Así Preguntas que rápidas, respuestas cortas. Esa es la sección del día de hoy. Así que vamos a empezamos. empezar con mejor estadio que visitaste. El Allianz Arena de Múnich, Deporte favorito. montañismo, Comida favorita. el ajiaco de chochos. El mejor futbolista ecuatoriano de la historia es. ¡Wow! Dudo un poco porque siempre estaré entre Alberto Spencer y Luis Antonio Valencia. Si tuvieras un deseo, ¿qué pedirías? Estar en la cima del Everest. Tu ídolo de la infancia. Alex Aguinaga, ¿Un sueño por cumplir? el Everest. Tu música favorita. De todo, pero especialmente los pasillos. Perfecto. ¿Y quién es el mejor jugador? ¿Quién es el mejor deportista, en este caso ecuatoriano, actualmente, hoy en día? Creo yo que actualmente el Chito Vera. El Chito Verde. Y la última, que ya es un poquito más ahí jugando un poco. Si tuvieras que jugar el típico fútbol 7 ahí con amigos, ¿a qué compañeros de MasterChef te llevas? En fútbol 7, a ver, al arco le pondría a Pacheco. Pacheco, perfecto. De defensa le pondría a Felipe y a Yalal. Ya. Yo estaría en el medio campo. Adelante le pondría a... Puta, se me acabó el equipo. Adelante le pondría a Helen Quiñones, goleadora, y a la Luciana Guzmán. Perfecto. Y creo yo que al Chef Rausch también le pondría por ahí. Chef. Perfecto. Ahí está el 7. Delantera de lujo. El 7. Claro, delantera de lujo totalmente. Y también ya el segmento para cerrar, ya con broche de oro, tenemos que nuestros invitados nos hagan una pregunta a nosotros. ¿Qué quisieras preguntarnos? Una pregunta de ti, Yo creo así. que lo mejor que les puedo preguntar es hasta dónde quieren llegar con el periodismo o la comunicación deportiva. Perfecto. A ver, en mi caso, más que llegar a torneos, eventos, todo lo que significa mundiales y todo lo demás, yo quisiera
llevar un insignia del periodismo deportivo como, digamos, como periodismo deportivo a nivel mundial. Conocemos mucho a periodistas deportivos argentinos que están en los partidos del Barça contra el Real Madrid, pero realmente mandar a ese periodista deportivo a esos partidos, a esos torneos, obviamente que sí, han ido a mundiales y todo, pero llevar al periodismo deportivo ecuatoriano a lo más alto. Eso sería para mí el enfoque que yo le daría. Y Muy bien. bueno, ambos compartimos más o menos el enfoque, por eso creamos este proyecto y creo que también uno de mis objetivos es que obviamente yo creo que es muy difícil que se deje de lado el fútbol o que la gente no deje de ver el fútbol, Ujú. que, que tampoco quiero eso, sino que la gente empiece a darse cuenta de que hay muchísimos más deportes que tienen la misma adrenalina, la misma emoción de verlos y más que nada informar sobre esos deportes y porque últimamente nos hemos destacado más en otros deportes que más gente ve que es el fútbol, pero creo que mi objetivo sería ese, además de, obviamente, como de chico tuve el sueño de ir a un Australia, ¿no? Pero a un Wimbledon, a un Mundial de Fútbol, a un Claro, a Gran todos Prix de los Fórmula torneos que Uno. realmente ya los veías por tele y Sí, que eran muy lejos y que ahora están un poquito más cerca. sí, total. Están más Creo, cerca, la creo verdad. que todo esto engloba el objetivo general que tenemos con este podcast y creo que como se dice, el límite es el sí. Exacto. Muy bien. Que así sea entonces. Perfecto. Y nada, creo que hasta acá hemos llegado en este episodio 53 de este podcast, nuestro querido podcast. Agradecerte, Alberto, por estar acá y esperamos que ya después de ser campeones de la Copa América, volver a conversar con... Claro que sí. Muchas Ojalá, gracias, Alberto. para decir que me he equivocado. Muy bien. Muchas gracias y nada, espero que nos sigan igual en nuestras redes sociales, Rincón Deportivo en Instagram, en YouTube, en Spotify, en todas las redes sociales, de verdad, estamos ahí muy involucrados. Y nada, eso sería el episodio de hoy. Muchísimas gracias. Chau, chau. Un abrazo. Chao, chao, Alberto. Muchas gracias.